Era temprano en la mañana cuando la radio chisporroteó con una señal inesperada. Las 3 en punto. Mañana, el momento exacto en que el cielo sobre las colinas comenzó a aclararse, convirtiendo la espesa oscuridad en un tono desvaído, como una fotografía. Antiguo olvidado en el tiempo. Entre silbidos e interferencias, una voz rompió el silencio. Maple 248, repito, algo anda mal aquí. El bosque se mueve. La transmisión se detuvo tan abruptamente como había llegado, dejando solo el zumbido hueco del éter. Como el aliento pesado de una bestia dormida. El sargento Ibleb, joven y atento, ajustó los controles 2 veces con la esperanza de para capturar algún fragmento más de esos enigmáticos segundos. Pero la radio guardó silencio. Todo lo que quedaba era ruido blanco, una estática que parecía susurrar secretos. Ininteligible. 15 horas más tarde, en una congestionada oficina central, se cortó el teléfono. Silencio como un disparo. El mayor Pavel Severtsov, inmerso en archivos polvorientos. Carpetas gruesas, páginas amarillentas que olían a olvido, levantó los ojos. Ojos de una foto descolorida, un valle remoto en la taiga, donde estructuras abandonadas. Podrido entre los árboles. La voz al otro lado de la línea era seca: camarada mayor. El coronel Berestov exige su presencia inmediata. El pasillo que conducía al despacho de Berestov era largo y con cada paso la vieja cicatriz en él. La pierna de Severtsov palpitaba con más intensidad, como siempre antes. Tormentas o malas noticias. La sala de espera exhalaba el amargo aroma del café recién hecho. Una secretaria con el pelo gris, recogido en un severo moño. Él asintió, señalando la puerta cerrada. En el interior lo esperaban 2 hombres. Berestov, impasible como siempre, y un extraño vestido con un traje discreto, de rostro corriente, pero con unos ojos que parecían traspasar el alma. Siéntate, Pavel Andreyevich, ordenó Berestov señalando una silla. Camarada Kravtsov, del departamento especial. El hombre se limitó a hacer una reverencia. Sacude suavemente la cabeza sin extender la mano. Sobre la mesa una carpeta delgada con un franja roja diagonal, llamó la atención. Ayer desapareció un avión de transporte militar cerca del Alto Tunguska. Empezó Berestov sin rodeos. Transporté equipos de un laboratorio alto secreto, así como un equipo de científicos. Nivel de confidencialidad máximo. Severtsov permaneció en silencio, sabiendo que durante las pausas a menudo escondieron las verdades más importantes. Kravtsov tomó la palabra con voz suave, casi hipnótica: hay peculiaridades. En ese caso, la última señal del arce fue inusual. Y la zona de desaparición es, digamos, singular. Berestov deslizó la carpeta hacia Severtsov. Dentro algunos documentos y un mapa con un cuadrado marcado con tinta. Tu equipo se marcha en 3 horas, anunció. Ya está formado, el capitán Albaikev, criptógrafo y especialista en idiomas locales, y el teniente Kumov, experto en accidentes aéreos. Su misión mayor es: descubre lo que pasó. Y más importante aún, por qué sucedió. La cicatriz de Severtsov parecía arder menos. Era así cada vez que el trabajo de la verdad estaba emergiendo en el horizonte. El aeropuerto militar los recibió con el ensordecedor rugido de las turbinas y el olor penetrante de queroseno. Un Mi-8, una bestia gris verdosa con estrellas rojo en sus costados, esperó en la pista. Las aspas giraban a un ritmo lento, cortando el aire húmedo de la mañana lluviosa. Albaikev y Kumov ya estaban en un puesto de comida. Lienzo en el borde del hormigón. El primero alto, encorvado, con gafas finas de alambre y una maletín de cuero gastado, parecía más un maestro que un soldado. Kumov, al contrario, era bajo, de rostro azotado por el viento y ojos penetrantes, acostumbrado a descifrar secretos en metal retorcido. ¿Tomarse tiempo libre?, preguntó Severtsov desestimando los saludos. 20 minutos, respondió Kumov, mirando su reloj. El tiempo está en su límite. Sí. Si no nos vamos ahora,
la noche nos alcanzará allí arriba. Dentro del avión, a medida que el helicóptero ganaba altura, Severtzov ojeaba él. Documentos. Albaikev se ajustó las gafas. Una historia extraña, especialmente la última transmisión. Analicé la grabación, no hay indicios de falla técnica o interferencia externa. El piloto hablaba en serio. Había visto algo moverse en el bosque. Y hay más, añadió vacilante. De fondo, un sonido de muy baja frecuencia. Casi como un latido del corazón. O un respiro. Kumov resopló. Interferencia, probablemente. Me importa más la ruta. El avión se desvió de su rumbo minutos antes de desaparecer. Como si algo lo estuviera empujando hacia un lado. En el mapa, el cuadrante de búsqueda estaba en una región remota, donde las tarjetas. Los soviéticos apenas registraron elevaciones y ríos sinuosos. ¿Qué sabemos sobre este lugar?, preguntó Severtzov. Escasamente poblado, respondió Albaikev, animándose. En el pasado, había algunos. Los Evenki acampan allí. Encontré registros etnográficos. Los lugareños evitaban. Área. Decían que algo antiguo habitaba aquellas tierras. Lo llamaron el guardián de bosque. El grito del piloto interrumpió la conversación, es ahora o nunca, camaradas. De lo contrario. Despegamos, la oscuridad nos traga. Dentro del Mi-8 el ruido de los motores ahogaba cualquier pensamiento. Severtzov. Observé por la ventana cómo la ciudad se iba reduciendo, luego los campos, hasta que lo único que quedó fue él. Taiga, un océano verde e indiferente que guarda obstinadamente sus misterios. Kumov. Estudió gráficos en la tableta, Albaikev garabateaba notas en un cuaderno destartalado. Y. Severtzov, mientras el bosque se extendía debajo, pensó, los pilotos experimentados no. Engañar. Si el comandante del tablero 248 decía que el bosque se estaba moviendo, entonces se volvía. Algo que desafiaba la lógica. ¿Pero qué podría hacer que un bosque se mueva? Llegaron al anochecer, apenas. El helicóptero aterrizó en un claro. Abandonado, un viejo claro ahora ocupado por arbustos jóvenes. El piloto apresuró el descenso. Volveré dentro de 24 horas, si el tiempo lo permite. Los rotores se callaron y el silencio que siguió fue tan denso que pareció presionar los tímpanos. Severtzov sintió que su propio corazón latía más rápido. Kumov abrió el mapa sobre un tronco caído. 5 kilómetros hasta la probable ubicación del accidente. Hay tiempo para inspeccionar y montar el campamento antes del anochecer. Avanzaron por un sendero olvidado, sus pies hundiéndose en la tierra húmeda, sus mochilas golpeando la espalda. De repente Albaikev se detuvo. ¿Ustedes sienten eso? Severtzov respiró hondo. Un olor leve, como a humo lejano. Fuego, se aventuró. Kumov. ¿En esta humedad? Severtzov meneó la cabeza. La cicatriz palpitaba al ritmo de los pasos. Después de 1 kilómetro, Kumov se quedó helado. ¿Qué hora es? Severtzov miró su reloj y frunció el ceño. 5:40. El mío marca las 6:20, dijo Albaikev, levantando su muñeca. Y el mío, las 5. Los tres se miraron. Algo andaba mal. Muy mal. Mira, susurró Albaikev, señalando hacia adelante. En el centro de un claro, un cedro. Sus antepasados se pusieron de pie, tan gruesos como 3 hombres tomados de la mano para abrazarlo. En su base una grieta oscura, una cueva. Un abismo. Era un lugar sagrado. Murmuró Albaikev acercándose. Mira estos símbolos tallados. Los Evenkis. Dejaron ofertas aquí. Para él. Para que no se enoje. Para permitir la caza. En sus tierras. Severtzov alumbró la abertura con su linterna. Entre las sombras algo blanco brilló. Huesos. Humanos. Sacrificios, confirmó Kumov, agachándose. ¿Pero a quién? La noche cayó rápidamente. Plantaron sus tiendas a 100 metros del cedro, encendieron una
Hoguera que insistió en no encender. Mientras las llamas luchaban contra la oscuridad. Severtzov miró el bosque inmenso y silencioso y se preguntó qué es, después de todo. Habían venido a despertar. Una presión invisible le aplastó los hombros, como si el cielo mismo descendiera sobre él. El bosque. La noche no llegó paulatinamente con el crepúsculo extendiéndose en sombras. Gris, se cayó. Como un manto negro arrojado sobre el mundo, borrándolo todo. Una vez. Severtzov rompió el silencio con voz áspera, con los ojos fijos en las brasas. Muriendo. Yo vigilaré primero. Las manecillas del reloj parecían vivas. Ahora saltaron adelante, devorando los minutos. En dulces abruptos, ahora se prolongaban, como si el tiempo se hubiera enredado en las raíces de aquellos cedros malditos. Y allí, más allá del círculo de luz parpadeante, algo se movió. No era el viento, no había viento. Era como si los baúles, uno a uno, se movieran. Su peso cambiando de lugar, reconfigurando los claros y huecos entre ellos. La anciana. La herida en su muslo palpitaba, un dolor sordo que subía por su pierna como veneno. Entonces. Escuchó. Un grito. No era un animal. No era el aullido del viento ni el crujido de las ramas al romperse. Era humano, un sonido tan cargado de terror primario que Severtzov sintió que su cabello. En la nuca. El grito cortó la noche por la mitad y cesó tan abruptamente como había comenzado. Sin embargo, en el silencio que siguió algo persistió, un ritmo. Pasos. Pesado. Mesurado. Cada vez más cerca. Despertó a los demás con un gesto repentino, tapándoles la boca con la mano antes de que pudieran. Cualquier sonido los traicionaría. Kumov se despertó instantáneamente, su cuerpo ya tenso como la cuerda de un arco, un hombre acostumbrado a dormir con un cuchillo debajo de él. Almohada y oídos atentos al peligro. Ahora todo el mundo lo ha oído. Los pasos. No vinieron de un solo lugar. Provenían de varios. Algo inmenso se movió entre los árboles, haciendo temblar la tierra con pulsaciones sordas. El fuego casi se había extinguido. Solo brasas rojas iluminaban sus pálidos rostros en siniestros destellos. Al arroyo susurró Severtzov, su voz tan baja que apenas rompió el aire. Ahora. Yamov asintió secamente. Albaike presionó el bloc de notas contra pecho con los dedos temblorosos como si intentaran retener allí, entre las páginas, algún rastro de cordura. Se movían en la oscuridad pisando con cuidado como si el suelo podría traicionarlos en cualquier momento. El dolor en la pierna de Severtzov era como un cuchillo incandescente hundido hasta los huesos. Detrás de ellos una grieta seca como huesos rompiéndose o un tronco partiéndose por la mitad. Espera, murmuró Kumov, respirando con dificultad. Se congelaron. En la oscuridad, la silueta del antiguo cedro emergió como una silueta de pesadilla. El tronco retorcido, la grieta negra en sus raíces. Ese mismo cedro. El lugar de donde se habían ido. El lugar donde, de alguna manera, el bosque los había llevado. Reelegido. No podemos, comenzó Albaike, pero Severtzov ya estaba presionando su mano contra la boca del hombre, sus ojos ardiendo con una advertencia silenciosa. Los pasos ahora vinieron de todos lados. El bosque respiraba. Los baúles se retorcieron, no todos. Pero algunos como si despertaran de un sueño antiguo, arrastrando raíces retorcidas. Como dedos deformes. Sus cimas se balanceaban, aunque no había viento. Y. En los huecos entre las ramas algo latía, no una cara, no exactamente, sino una patrón en la cáscara que se reorganizó, fluido como cera derretida, formándose y desmantelando expresiones que no deberían existir. Eso no es posible, exhaló Albaike, con un hilo de histeria en su voz. Severtzov ya los estaba empujando hacia el arroyo. Recordó el mapa, allí. Cerca había un talud empinado, una grieta en la tierra donde podían esconderse. Se movían a ciegas, palpando el suelo con los pies y respirando entrecortadamente.
Detrás de ellos el bosque cambió. Los caminos se cerraron, los árboles se inclinaron como si tejieran una trampa a su alrededor. En el centro de ese laberinto viviente estaban 3 hombres. Perdidos en un lugar que ya no quería dejarlos ir. Linternas, ordenó Severtzov, su voz quebrada en la oscuridad. Espalda pegada. Solo. Enciende cuando te lo diga. Formaron un triángulo sintiendo el calor de los cuerpos de cada uno, su aliento acelerado. La oscuridad que lo rodeaba era casi sólida, como si se pudiera atravesar. Con un cuchillo. Entonces vino la voz. No fue un sonido. Hubo muchos. Un susurro de 1000 hojas secas superpuestas, crujidos de maderas centenarias, el murmullo del agua corriendo por las grietas. Profundo. Era como si la tierra misma hablara a través de las raíces, como si los troncos eran gargantas y las cavidades entre ellas eran bocas. Y en esas palabras, si de hecho eran palabras, había algo viejo. Algo que no les pertenecía. ¿Por qué viniste? Albaikev se estremeció como si fuera a lanzarse hacia adelante con el cuaderno ya abierto, él. Pluma temblorosa. Kumov lo agarró por el brazo y sus dedos se clavaron en su carne. Estamos buscando un avión derribado, respondió Severtzov con voz firme. Aunque cada sílaba costó un esfuerzo sobrehumano. Nada más. Silencio. Entonces un ruido creció, hojas crujiendo en un ritmo caótico como si 1000 caminos entrelazados y desenredados al mismo tiempo. Albaikev maldijo. Entre los dientes. Albaikev movió los labios en silencio, tratando de registrar cada palabra, cada matiz de ese horror. Muéstranos. Severtzov dio un paso adelante. La voz se hizo más profunda, vibrando en frecuencias que hizo que le dolieran los dientes. Había un peso en ello como si las sílabas llevaran la peso de los siglos. Debe haber un precio. No, Albaikev intentó protestar, pero ya era demasiado tarde. Algo cambió en el aire. Una presión invisible recorrió sus mentes, como dedos arrancando páginas de un libro. Severtzov esperaba dolor. No llegó. Llegó el vacío. Primero fue como si alguien borrara los recuerdos uno por uno con precisión quirúrgica. Recordó las montañas de operaciones. De la bala que le atravesó el muslo de una vez. Valle remoto. Pero los rostros habían desaparecido. ¿Dónde estaban los hombres que lucharon a tu lado? ¿Quién lo arrastró sangrando a través de ese paso helado? ¿Quién siguió sus órdenes hasta el final? Gran camarada, la voz de Kumov sonaba distante, llena de un pánico que Severtzov ya no podía compartir. ¿Lo que está sucediendo? Él no respondió. Tratando desesperadamente de aferrarse a algún nombre, a algún fragmento. Nada. Solo vacío. Absoluto. Irreparable. El bosque volvió a moverse, pero esta vez no los rodeó. Esta vez abrió camino. Severtzov avanzó con los pies pesados y la pierna herida palpitando al unísono. Con los pasos que ya no eran tuyos. No pensé en los agujeros de mi memoria. No. Pensé en nada. Porque 30 metros más adelante, al fondo de un barranco de paredes casi verticales entre troncos retorcidos y metal retorcido, algo brillaba. Los cuerpos ya no tropezaron. Se movían con una determinación que no pertenecía a la carne, sino a algo más antiguo, más profundo. A pocos metros del borde del abismo, el aire empezó a espesarse. No era niebla, era una masa densa, casi sólida. Arrastrándose contra el viento como un ser vivo. Cuando casi llegaban a la borde, realidad distorsionada. El suelo desapareció. La niebla se formó en espiral, una vórtice que los tragó y de repente estaban de nuevo en el fondo del barranco frente al cuerpo del avión. Solo que esta vez los muertos estaban más cerca. Y el avión ya no era el mismo. El metal pareció derretirse, fluyendo en formas que desafiaban la física, como si algo
Estirarlo desde el interior. ¿Qué demonios? Yakumo exhaló apretando los dedos alrededor del arma. Con fuerza. Severtsov no respondió. Simplemente señaló la pendiente opuesta, donde el bosque se abrió a un camino estrecho. Corre. No te detengas. 2 veces intentaron escapar, arrastrándose colina arriba, con los pulmones en llamas, los músculos gritando. 2 veces, casi llegando a los árboles, se encontraron. De regreso al avión, como si el espacio mismo los estuviera empujando hacia atrás. En el tercer intento. La niebla estalló en chispas azules que fueron escupidas, no al aire. Bosque, sino por una calle abandonada. Staraya Pokrovka. Albaikev reconoció las casas de madera podridas, hundidas en el suelo como cadáveres. Olvidado. Los tejados se derrumbaban, las ventanas eran huecos vacíos y entre los tablas podridas, flores de té iban mecidas por el viento, rosadas e indiferentes. Los jardines, otrora cultivados, se habían convertido en selvas de ortigas y lilas silvestres, entrelazadas en un muro espinoso. Eso no tiene sentido, murmuró Albaikev. Dedos temblorosos hojeando el cuaderno. El accidente ocurrió a 5 kilómetros de aquí. ¿Cómo? Severtsov no escuchó. Su mirada estaba fija en las huellas entre las casas, un sendero pisoteado, reciente. Y en el aire casi imperceptible el olor a humo. No el humo acre del incendio forestal, pero algo doméstico, cálido. Quema de leña. Siguieron el rastro hasta una casa en las afueras del pueblo. A diferencia de los demás, ella todavía estaba erguido, las paredes firmes y las persianas cerradas. De la chimenea, un hilo de humo se elevó lentamente. En el balcón, manojos de hierbas secadas al sol. ¿Cuándo? Severtsov subió al primer escalón y la puerta se abrió sola antes de que él pudiera hacerlo. Podría golpear. En la puerta, un anciano los observaba. Bajo, delgado, con la cara llena de arrugas profundas que parecían cicatrices. Sus ojos, oscuros y brillantes, parpadearon una vez. Tiempo sorprendido. Gente, dijo arrastrando las palabras, como si el lenguaje no funcionara. Era tuyo. ¿Aquí? Qué extraño. El bosque no suele dejar pasar a los extraños. Severtsov no se movió. ¿Eres el último? El anciano Munk, como se presentó, asintió. Los demás se fueron. Oh. Desapareció. Su mirada se deslizó hacia las manos de Yakumo, todavía marcadas por dedos del piloto muerto. Viniste por la cosa de metal. El pájaro de hierro. Él. Escupió las palabras como si fueran veneno. Escuché el ruido. Vi la caída. Pero nadie. Volver de allí. Se despertó. Yakumo sintió un hormigueo en la piel. ¿Qué es él? Munka no respondió de inmediato. En lugar de eso, se volvió y encendió un fuego en la chimenea, donde un caldero burbujeaba con algo oscuro y espeso. Siéntate, ordenó. Sirviéndote en tazas de barro. El líquido era casi negro con olor a tierra. Hierbas quemadas y amargas. Trajiste cosas contigo. Cosas que no trajiste. Deberían haber cambiado. Albaikev abrió su cuaderno y trató de ordenar sus pensamientos. Los cuerpos, ellos. Emocionado. El espacio se duplicó. 3 veces volvimos al avión, aunque íbamos en fila. Hacia arriba. Se trata de una anomalía topográfica, quizás ligada a la radiación del equipo. ¿Pero los muertos? Su voz se apagó. Eso no es física. No es nada que sepamos. Munka se rió, un sonido seco como el de hojas secas. Por supuesto que no. ¿Crees que puedes? Miden todo con sus máquinas, sus números. Pero hay cosas más antiguas que el hierro. Más viejo que las piedras. Señaló un altar en la esquina de la habitación, donde figuras. Tablas de madera ennegrecidas por el tiempo observaban en silencio. Este es un lugar viejo. Un día, era un gran campamento. Entonces la gente se fue.
Sucedieron demasiadas cosas malas. Los cazadores desaparecieron. Los animales evitaron estos tierras. Sus dedos, retorcidos como raíces, temblaron mientras sostenía la taza. Pero muerto. ¿Qué están caminando? Nunca. Hasta que llegues con tu esquina de metal. Yakumo se pasó la mano por el cuello, donde aún aparecían las marcas de los dedos del piloto. Quemaron. ¿Qué hemos despertado? Munka bajó la voz. Algo que juega con los muertos como si fueran muñecos. Algo que... Aprender. Se puso de pie, tomando una de las figuras del altar. Primero. Mantuvimos el equilibrio. Ofertas. Rituales. Conocíamos los límites. Pero ahora. Tú. Su mirada se posó en la ventana, donde la niebla comenzaba a colarse entre las casas. Ahora sus máquinas han excavado donde no debían. Sus pájaros de hierro vuelan a donde sea. No son llamadas. Y quiere más. Severtsov agarró al anciano del brazo. ¿Cómo detenerlo? La respuesta llegó después de un largo silencio. Hay una manera. Un antiguo ritual. Para sellar. Volver a las profundidades. Munka sacudió la cabeza. Pero el precio. Albaikev sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Qué precio? El anciano lo miró a los ojos y por primera vez, Severtsov vio miedo en ellos. Memoria. Todo lo que te hace ser tú. Recuerdos, conocimientos, amor, odio, todo. Extendió sus manos, llenas de cicatrices. El cuerpo permanece. El alma permanece vacía. Un aullido rasgó el aire afuera. No era un animal. Era algo que imitaba voces humanas. Distorsionados hasta volverse irreconocibles. Munka se estremeció. Él los encontró. Y ahora que ha demostrado tener memoria humana, no. Detente. Sus dedos revolotearon sobre la mesa, trazando símbolos en el polvo con un pedazo de carbón. Escuche con atención. No hay tiempo para repetir. Munka se apresuró a avanzar, sus dedos temblorosos trazaron senderos invisibles en el aire. Volver a viejo lugar. Donde las piedras aún están enterradas, más allá del barranco, no lejos. Desde aquí. Sus ojos, afilados como hojas de obsidiana, se clavaron en los norteños. ¿Y? Más tarde, preguntó uno de ellos con la voz ronca por la tensión. Munka no respondió con ninguna palabras. En lugar de eso, chasqueó los dedos sobre la mesa, donde había un puñado de hierbas. Aguardaban hojas secas y una franja de abedul con runas descoloridas. Enciende las hierbas en círculo. Quien da el recuerdo está en el centro. Los demás recitan las palabras. Su. El dedo índice curvado como la garra de un cuervo señalaba a Albaikev. Tú. Sostén esto. La tira de corteza fue empujada sobre la mesa, los símbolos grabados en ella se retorcían. Como serpientes a la luz vacilante de la lámpara. Los sonidos eran extraños, guturales, como si se los hubieran arrancado de la garganta a alguien. Una tierra olvidada. La precisión no importa. El ritmo lo es todo, como late el corazón. Cuando la muerte está cerca. El aullido había cesado, pero el silencio que lo reemplazó fue peor. Pesado. Vivo. Algo se arrastraba dentro de él ahora, el sonido de cientos de pies arrastrándose. Sobre la tierra húmeda, el crujido de los huesos dislocados, el susurro de la ropa podrida. Están aquí, susurró Munka, acercándose a la ventana rota. Afuera, él. La niebla se lo tragó todo y las siluetas se movían en ella. Delante el piloto, su cabeza. Todavía torcido en ese ángulo imposible, los ojos blancos como la leche agria. Atrás. De él los otros miembros de la tripulación, sus cuerpos ahora poco más que marionetas. De carne desgarrada. Tenemos que irnos. Ahora. Seb se puso de pie de un salto y arrojó mapas arrugados y una botella de vodka medio vacía en su bolsa de lona. Mostrar el camino. Munka no dudó.
Se deslizó entre la alta vegetación como un fantasma, siguiendo una rastro casi borrado por el tiempo. Las ramas azotaron sus rostros, pero nadie. Me atreví a quejarme, el miedo era un sabor metálico en la boca, un peso en el pecho. Atrás de ellos el seco crujido de los huesos al romperse contra la valla de madera. Ellos eran próximo. Y con ellos la niebla, espesa como pez, donde las sombras permanecen demasiado tiempo. Para ser humanos se contorsionaban. Camina. Derecho. Tranquilo. La voz de Munka era una alambre de acero. Él siente el miedo. Se alimenta de él. El sendero se hundió en un estrecho desfiladero donde un arroyo serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo negro. El agua brillaba como aceite a la mortecina luz del crepúsculo. Del otro lado, la subida. Y en la cima de la colina, casi oculto por la niebla, el círculo de piedras antiguas, el viejo lugar. Ahí señaló Munka con los labios secos como papel de arroz. Desde arriba vieron la cosa. Devorando el pueblo. No con fuego, no con dientes, sino con hambre, las casas. Se desvaneció en la niebla como azúcar en agua, reemplazado por un vacío que me dolieron los ojos. Y abajo los muertos marchaban. Empieza, ordenó Munka, sacando de la bolsa manojos de hierbas secas. Hay que cerrar el círculo antes de que suban. Sus manos, que antes temblaban, ahora se movían con precisión quirúrgica, fijándola. Hierbas entre las piedras. Al-Baikeb le ayudó consultando un dibujo garabateado en su cuaderno, los trazos de su lápiz temblaban solo una vez. Yakumo y Seb se engancharon en el borde de la colina, viendo acercarse la ola de niebla. Ya están a mitad de la subida, murmuró Yakumo. Los muertos ya no pretendían ser humanos. Sus cuerpos estaban abiertos, las costillas perforaban la piel como barrotes de prisión. Sus ojos brillaban con una luz que no era de esta tierra. Casi terminado, Al-Baikeb cerró el último símbolo con un nudo apretado. ¿Y ahora? Seb tragó con dificultad. Encendemos las hierbas. Ve al centro. Munka se iluminó. Un fósforo con un gesto repentino. Las llamas prendieron rápidamente, voraces, y un olor. Un aire acre, de tierra quemada y de algo más viejo y podrido, llenaba el aire. Al-Baikeb. Avance hasta el centro del círculo con cuidado de no alterar el patrón de semillas. Unos negros que Munka había extendido en el suelo. Empiece a leer. La franja de abedul era extendido entre Seb y Yakumo. Juntos. Lentamente. Como uno. La niebla se tragó la pendiente. En su interior, los muertos se detuvieron. No pudieron entrar. Pero ella podría. Detrás de ellos la oscuridad respiraba, una masa informe, más espesa que la noche, más fría que el hielo. Algo se movió en ella. Munka comenzó a recitar. Los sonidos salen de su garganta como viento a través de huesos secos. Yakumo. Se atragantó con las extrañas palabras, pero Seb lo devolvió al ritmo, sus voces entretejiéndose en un coro disonante. El humo de las hierbas se elevó en una columna recta, desafiando la niebla, y luego un nuevo sonido. Un zumbido profundo y vibrante que hacía que te dolieran los dientes y te cantaran los huesos. Los muertos se congelaron como insectos. Atrapado en ámbar. Y entonces ella apareció. No era una sombra. Era la idea de una sombra, un árbol que nunca había existido, cuyas ramas se retorcían como tentáculos, cuyas raíces perforaban la tierra como dedos hambrientos. En su centro parpadeaban luces rojas, crueles como brasas incandescentes. Una fragua abandonada. No pares, escupió Munka entre versos. No importa qué suceder. La cosa se estiró hacia el círculo. El humo de las hierbas parecía irritarla, pero eso no la detuvo. Sus brazos, si se les pudiera llamar así, se acercaron a Al-Baikeb y miles de filamentos negros tocaron su frente. Gritó. No por dolor. De algo más. Un grito que se cortó abruptamente como un hilo.
Fiesta. Sus ojos se pusieron vidriosos y sus pupilas se dilataron hasta tragarse todo el iris. El cuaderno. Se le cayó de las manos y las páginas volaron como pájaros heridos. Más difícil. La voz. El de Munka fue un gruñido. Los muertos comenzaron a desplomarse, primero el piloto. Su cuello se rompió de nuevo al caer al suelo, luego los demás como muñecos con los hilos cortados. Le está chupando la memoria. Giacomo. Casi se ahoga, pero Seb lo agarró del brazo, obligándolo a continuar. No pares. Albaikeb cayó de rodillas. Su rostro estaba sereno. Vacío. Una sonrisa infantil. Frunció los labios como si acabara de despertar de un sueño que no recordaba. Más. Y entonces el patrón de semillas ardió. No con fuego. Con una luz negra. Tan profundo como el fondo de un pozo sin fin. Hilos de esa oscuridad surgieron, entrelazándose en una red que se extendía hasta el cielo. Un crujido resonó en el aire como el hielo se resquebraja bajo demasiado peso, como un viejo roble partiéndose por la mitad. La cosa tembló. Sus tentáculos retrocedieron, encogiéndose como sirvientes asustados. Las sombras giraron en espiral, colapsaron sobre sí mismas y luego, ella desapareció. La niebla se disipó como humo en el viento, dejando atrás solo a 3 hombres. Jadeando y un cuarto arrodillado en el centro del círculo, con los ojos tan claros como mañana. Se acabó, Munka dejó caer los brazos. Ahora va a dormir. Durante mucho tiempo. Albaikeb los miró con una expresión tan limpia como una página en blanco. Blanco. Buenas noches, dijo como si estuviera saludando a extraños en un tren. ¿Quién eres? Giacomo retrocedió. Seb se arrodilló a su lado, en voz baja. ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Albaikeb frunció el ceño como si la pregunta fuera un acertijo. Complejo. Luego sacudió la cabeza. No sé. Su voz era clara y articulada, la de un adulto. Pero en sus ojos no había nada. Sin recuerdos. Ninguno. Sombra de lo que fue. Tenemos que irnos. Munka recogió las cosas esparcidas, los movimientos lentos y agotados. El helicóptero llega al amanecer. Llévenlo al lugar. Estoy de acuerdo, indicó Albaikeb con un gesto. Tendrá que aprender todo de nuevo. Como un niño. Alrededor de la colina, los cuerpos de los muertos yacían inmóviles. Ahora eran solo eso. Cuerpos. Lo que los había animado había desaparecido, dejando atrás solo carne. Podredumbre y olor a tierra mojada. Giacomo sacó la cámara, pero la película estaba quemado. No intentes demostrarlo, Munka negó con la cabeza. Nadie lo creería. Será mejor que no lo crean. Descendieron la pendiente al filo del amanecer. Albaikeb entre Seb y Giacomo, tomados de la mano como un niño perdido. ¿Qué es eso? Señaló hacia el cielo que se iluminaba. ¿Cómo se llama ese pájaro? Munka los acompañó hasta las afueras del pueblo. Me quedaré aquí. Alguien necesita mirar. ¿Cuánto? ¿Tenemos tiempo? Preguntó Seb con voz ronca. Años. Décadas. Hasta los hombres. Inventar otra máquina de metal para despertarla. Antes de despedirse, presionó un pequeño paquete en las manos de Seb. Eso ayudará. Y la dirección, una mujer. Sabe cuidarlo. No es necesario dar explicaciones. Ella lo entenderá. Cuando el helicóptero aterrizó, Albaikeb estaba sentado sobre una lona militar, pasando los dedos por las costuras como si fueran un misterio por descifrar. ¿Qué? Hermoso pájaro, dijo sonriendo a las aspas que giraban. Hierro. Un mes después, Seb firmó los últimos documentos del caso. Encontramos el avión. La tripulación murió en el accidente. Albaikeb sobrevivió, pero perdió la memoria. Nada más.
En verdad, sin embargo, permanecería en el bosque, entre las piedras antiguas, la niebla y la cosas que no deberían despertar. El informe oficial selló la versión que todos deberían aceptar: fracaso catastrófico en instrumentos de navegación. La tripulación no tuvo ninguna posibilidad. El equipo clasificado. Reducido a cenizas antes de que manos no deseadas lo tocaran. En cuanto al capitán Al-Baikeb, el golpe en la cabeza borró no solo sus recuerdos, sino también cualquier rastro del hombre que una vez fue. Amnesia total e irreversible. Un vacío donde una vez hubo órdenes, coordenadas, secretos que no le correspondían guardar. Yakumo deslizó la renuncia sobre el escritorio de Seb, sus dedos temblaban. Casi imperceptiblemente. Ya no soporto mirar los restos de aviones, dijo. Voz ronca como grava bajo las botas. Seb no respondió. No era necesario. Él entendió. Todo, el peso de las mentiras oficiales, el olor a queroseno quemado que nunca se fue. De ropa, la forma en que los ojos de Yakumo se desviaban cada vez que pasaron junto a la foto del equipo colgada en la pared. Esas caras sonrientes. Ahora cenizas. Al-Baikeb fue instalado en un sanatorio especial en las afueras de la ciudad, un lugar donde las paredes estaban pintadas de un azul muy pálido y las ventanas daban a un jardín que nadie podía tocar. Allí trabajó ella, la mujer de las hierbas, cuyo la dirección de Munka se había escapado de los dedos de Seb como un secreto peligroso. Una anciana de ojos profundos como el lago oscuro del norte, donde el agua se traga la luz y solo devuelve ecos. Seb visitaba a Al-Baikeb todas las semanas y lo veía reaprender mundo, sosteniendo un tenedor, trazando letras temblorosas en cuadernos infantiles, repitiendo nombres de objetos como si fueran hechizos. Lo absorbe todo rápidamente, comentó uno. Enfermera una vez. Pero no fue velocidad. Fue desesperación. Ese conocimiento. Nuevo, limpio, sin grietas, como si alguien hubiera arrancado las páginas de tu vida y pegaste otras en blanco en su lugar. Ya sabes, confesó Al-Baikeb una tarde, mientras las hojas de otoño caían como monedas falsas a su alrededor, a veces sueño con un bosque inmenso. Y ahí en el fondo, hay algo durmiendo. Volvió su rostro hacia Seb con los ojos claros. Demasiado, como si le hubieran lavado la pupila. Pero es solo un sueño, ¿no? Seb observó las sombras tejiéndose bajo los robles, largas y dentadas. Como cicatrices. Por supuesto que es solo un sueño, casi respondió. Pero las palabras quedaron atrapado en la garganta, amargo como las bayas de brezo. De vez en cuando llegaban cartas de Munka a la oficina de Seb, siempre con él. El mismo papel amarillento, la misma letra torcida que parecía arrastrar las letras como si fueran demasiado pesados. Todo está bien. Las focas están intactas. El bosque. Silenciado. En el último, entre las líneas secas, apareció una rama de ledum prensada y un nota garabateada apresuradamente: si las visiones regresan, póngalas debajo de la almohada. Olvídalo. Se puso la carta en la caja fuerte entre los otros documentos del caso y se volvió la llave con un clic seco. La vieja herida en su hombro, la que antes solo dolía tormentas, ya casi no le molestaba. Solo en noches como esa, cuando el viento aullaba contra las ventanas y el aire olía a ozono, era solo que la carne palpitaba. Como si algo ahí fuera se estuviera moviendo. Algo inmenso, enterrado hace mucho tiempo. Dando vueltas en sueños bajo capas de tierra y silencio. Pero eran solo ecos del tiempo. Nada más.